El material se compone de 6 archivos en Excel, 5 archivos complementarios en PDF, incluidas las resoluciones de Exógena que rigen para el año grabable 2019 y más de 25 videos explicativos. En el primer archivo denominado 1 Conceptos Fundamentales, hacemos una explicación acerca de quiénes son las personas obligadas a reportar información exógena por el año grabable 2019. Hacemos un resumen de las novedades en los principales formatos que se deben de presentar en la exógena 2019 y hacemos un listado de los conceptos que se deberán utilizar en los distintos formatos de la exógena 2019. El listado de conceptos se presenta en forma comparativa con el listado de conceptos del año grabable 2018 para que usted pueda observar cuáles fueron los cambios que se presentarán en la exógena 2019 frente a la exógena 2018. Posteriormente tenemos un archivo denominado 1.1 obligados a reportar, en el cual hay un taller de 12 situaciones particulares en donde se indica con cada situación particular cuáles son los formatos que la entidad o la persona debería de presentar con respecto a la exógena 2019. La idea de este taller es ayudarle a definir cuáles y qué cantidad de formatos deben de presentar sus clientes. También se presenta el desarrollo de un caso completo de contrato de colaboración empresarial en el cual, a partir del ejercicio de mandato planteado, se muestra cuáles son los formatos que debería de presentar cada una de las partes intervinientes en este tipo de contratación. Tenemos también el archivo 2, análisis de casos, en el cual inicialmente hacemos un resumen acerca de cuáles son los fundamentos contables que se deben de tener en cuenta para preparar la información exógena, con el fin de contestar esa pregunta que muchos colegas tienen acerca de si en la exógena se presenta la información contable o la fiscal. Posteriormente desarrollamos una serie de ejercicios especiales, como las compras, devoluciones en compras, el IVA cuando se reconoce como mayor valor del costo-gasto, la seguridad social, el impuesto al consumo, las provisiones, los intereses implícitos, los costos atribuibles, las retenciones asumidas, los pagos de cuantía mínima, los dividendos, los ajustes a valor razonable, la diferencia en cambio, los deterioros, la bancarización, los viáticos ocasionales, las cuotas de aprendices, así como también el desarrollo de 9 ejercicios relacionados con modificaciones que trajo la ley de financiamiento, la ley 1943 de 2018, y al final desarrollamos casos correspondientes a rentas de trabajo laborales y no laborales. El objetivo de este archivo es poder mostrar cómo debe ser el reporte de cada situación específica en la exógena 2019 y cómo se debe reportar en los formatos correspondientes. Junto con la explicación de las rentas de trabajo, se anexa también la versión 2019 del formulario 220. En el archivo 3 mostramos un caso consolidado de una pyme de tipo mercantil en el cual, a partir del planteamiento, se analiza qué información relevante debe tenerse en cuenta para poder determinar cuáles son los formatos que debe presentar por el año grabable 2019, y a continuación se presenta un planteamiento con el cual se desarrolla el ejercicio y se determinan las diferencias entre las bases contables y fiscales, terminando con el diligenciamiento del formulario 110, la determinación del impuesto diferido y la conciliación fiscal. A partir de allí se muestra la relación entre las cifras contables pertinentes a la empresa de este caso y la información fiscal. Mostramos también cómo se debe estructurar con base en dicha información la base de datos
con el fin de elaborar cada formato a partir de la aplicación de una tabla dinámica. Con esta herramienta mostramos la elaboración, conciliación y auditoría de cada uno de los formatos que le corresponde presentar a esta entidad, incluyendo los formatos pertinentes a los grupos empresariales. Este mismo archivo resuelto se entrega en blanco en el archivo denominado 3.1 Taller Consolidado Exógena, con el fin de que usted pueda desarrollarlo a través del uso de la tabla dinámica, y se presentan los archivos en blanco con el fin de que usted pueda desarrollar el ejercicio de acuerdo con la guía que se le entregue, y también con el objetivo de que usted tenga los formatos en blanco que le pueden servir como referencia para construir la información exógena de sus clientes. Como usted puede advertir, en este archivo se muestra cuáles son los procedimientos que se deben de seguir para elaborar la información exógena por el año grabable 2019, partiendo desde las cifras contables, realizando la proyección del impuesto sobre la renta 2019, calculando el impuesto diferido y estructurando la base de datos que servirá como base para constituir los formatos de exógena correspondiente. Tenemos también un último archivo en el cual presentamos las modificaciones que se introdujeron a los plazos para presentación de información exógena 2019 y explicamos el procedimiento que se debe tener en cuenta para aplicar el régimen sancionatorio en materia de exógena, así como la reducción de dichas sanciones. Finalmente, entregamos más de 25 videos cortos explicativos con el fin de que usted pueda estudiar aquellos videos de su preferencia. Un cordial saludo a todos nuestros amigos y colegas del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y de la comunidad contable en general. Les habla Alex Cobo y a continuación vamos a estudiar lo pertinente al tema relacionado con la información exógena por el año grabable 2019. En el presente taller vamos a desarrollar varias charlas en las cuales vamos a describir cuáles son los contribuyentes obligados a presentar información por el año grabable 2019, qué formatos deben de presentar estos contribuyentes y qué conceptos se deben de utilizar en tales formatos. Vamos a analizar cuáles fueron las novedades introducidas a obligados, formatos y conceptos de acuerdo con las últimas resoluciones promulgadas por la DIAN en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley 1943 de 2018, que si bien es inexequible a partir de 2020, esa ley aplicará junto con sus decretos reglamentarios para las obligaciones tributarias no consolidadas correspondientes al año 2019, como es el caso de la renta y como es el caso de la información exógena. Vamos a desarrollar talleres relacionados con obligados a reportar información exógena. Vamos a desarrollar talleres relacionados con el manejo en materia de exógena frente a ciertas transacciones, como es el caso de las compras, las ventas, los descuentos, las rentas de trabajo, la seguridad social, los dividendos, las cuantías mínimas. Vamos a analizar cuáles son los efectos de la Ley 1943 de 2018 en el reporte de exógena de ciertos contribuyentes. Y vamos también a desarrollar un taller relacionado con una pyme mercantil en el cual, partiendo de la información financiera de esta entidad y considerando su información tributaria y las diferencias que se puedan presentar entre las bases contables y las bases tributarias, el paso a paso que se debe de tener en cuenta para elaborar todos y cada uno de los formatos que le corresponda presentar con base en
la herramienta que ofrece el Excel denominada tabla dinámica. Finalmente, vamos a analizar cuáles fueron los cambios introducidos en materia de las fechas de presentación de la información para 2019 y concluiremos el taller analizando un caso relacionado con la liquidación de sanciones en materia de exógena y la posibilidad que tienen los contribuyentes de reducir tales sanciones. Esta primera charla la vamos a desarrollar con base en un archivo en Excel que se llama 1 Conceptos Fundamentales versión 1.1. En la hoja nombrada como C1 Intro, que significa complemento 1 Introducción, hemos querido resumir en este esquema, primero, cuáles son las resoluciones que rigen la exógena 2019 y también cuáles son los 3 aspectos fundamentales que deben de considerarse en materia de exógena, como es el caso de los obligados a reportar, primer aspecto, los formatos, un segundo aspecto, y el régimen sancionatorio, un tercer aspecto. La resolución que rige la exógena 2019 es la 11004 del 29 de octubre de 2018, la cual fue modificada posteriormente por la resolución 8 del 31 de enero de 2020 y finalmente por la resolución 27 del 25 de marzo de 2020. Promulgada esta última resolución en el marco de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país a raíz de los efectos de la pandemia del coronavirus. El primer tema fundamental que se debe de definir en materia de exógena es el relacionado con los obligados a reportar. Aquí contestamos un interrogante. ¿Quiénes están obligados a reportar información exógena para este caso por el año grabable 2019 desde los parámetros que trae la resolución misma? Debemos de tener en cuenta que para 2019 existen 3 grupos de reportantes definidos conforme a la periodicidad del reporte. Hay unos reportantes que tienen que presentar información mes a mes. Hay otros que tienen que reportar información anual, pero esta información tuvo que haberse obtenida a partir de movimientos mensuales. Y tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los que reportan información una vez al año y consolidada de manera anual. Respondiendo al primer interrogante, tenemos que evaluar el segundo aspecto y es el que tiene que ver con los formatos. Aquí debemos de contestar 2 preguntas. ¿Cuáles formatos se deben de presentar y qué información deben de contener estos formatos? Es importante resaltar que la cantidad de formatos a presentar depende del grupo en el cual hayamos clasificado a los obligados a reportar información exógena. El tema de los formatos está íntimamente relacionado con aspectos como su elaboración, la conciliación y auditoría de la información que se va a reportar en dichos formatos, la utilización de los prevalidadores correspondientes y la presentación de tales formatos a través de su transmisión electrónica. Debe de tenerse en cuenta que en materia de conciliación y auditoría, la información debe de ser conciliada de acuerdo con los valores declarados en la declaración de renta, el reporte de conciliación fiscal, si estamos hablando de entidades contribuyentes, pero también contra la declaración de ingresos y patrimonio, si estamos hablando de entidades no contribuyentes de renta, o incluso contra la información que tengan que presentar algunos contribuyentes que no pertenecen al régimen de renta, pero que sí pertenecen al régimen sustitutivo de este impuesto, como es el caso del régimen simple de tributación. Otro aspecto importante relacionado con los formatos es el de saber utilizar el respectivo prevalidador publicado por la DIAN en su portal. En el 2019, al igual que en años anteriores, la DIAN ha publicado diversos prevalidadores que contienen los diferentes formatos a ser presentados por los obligados a cumplir con esta obligación de reporte. Tenemos, por ejemplo, un prevalidador para convenios
que deberá de ser utilizado por aquellos contribuyentes que reportan información en forma mensual. Tenemos un prevalidador denominado DECEVAL, que deberá de ser utilizado por la sociedad administradora del depósito centralizado de valores. O tenemos un prevalidador que se denomina CCE, que significa contratos de colaboración empresarial. Y hay un prevalidador denominado E-Piso Financieras, que es el que deben de utilizar las entidades financieras, y hay otros prevalidadores como en el caso de los informantes, donde encontramos los formatos más conocidos como es el caso del 1010, el 1001, el 1003 y demás. También existe un prevalidador denominado otros, que incluye formatos no incluidos en los prevalidadores anteriores. Y viene un tercer aspecto relacionado con la información exógena que usted debe tener claro, y es el relacionado con el régimen sancionatorio que está contenido en nuestro artículo 651 del Estatuto Tributario. Es un tema que en los últimos años ha alcanzado relevancia porque nos hemos enterado de diversas situaciones en las cuales la DIAN, como nunca antes lo había hecho, le está enviando invitaciones a los contribuyentes omisos para que presenten la información exógena y adicional que liquiden la respectiva sanción. En materia del régimen sancionatorio, se deben de tener en cuenta aspectos importantes como la firmeza, de acuerdo con el artículo 638 del Estatuto, que nos habla del plazo que tiene la DIAN para proferir el respectivo pliego de cargos con el fin de imponer la sanción. De acuerdo con este artículo, cuando las sanciones se impongan mediante resolución independiente, como es el caso de las sanciones que se imponen en materia exógena por parte de la DIAN, la administración tendrá 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. Significa esto que la información exógena 2019 que se presenta en 2020, si analizamos cuándo se presenta la renta 2020 o la declaración de ingresos y patrimonio del 2020, concluiremos que esta se hará en 2021. Contamos 2 años hacia adelante y por tanto podemos concluir que la exógena 2019 que se presenta en 2020 quedará en firme en 2023. Asimismo, en el 2020 estarían quedando en firme entonces, en virtud de este artículo, los reportes de exógena presentados en el 2016. Dado que estos se debieron haber presentado en 2017, la renta 2017 se presentó en 2018, se cuentan 2 años más y esto nos da 2020. En materia del régimen sancionatorio, hay que considerar también 2 normas importantes. La relacionada con la sanción reducida, contenida en el artículo 651, y la relacionada con la aplicación del principio de favorabilidad del artículo 640. A continuación vamos a hablar acerca de los obligados a reportar información exógena por el año grabable 2019, indicando también un resumen de la información que deben de presentar, los formatos que deben de elaborar y analizando las novedades que se presentaron en 2019 frente a la exógena 2018. La explicación vamos a realizarla con base en el archivo de la charla anterior denominado 1, Conceptos Fundamentales, versión 1.1. Los obligados a reportar información exógena por el año grabable 2019 los encontramos en el artículo primero de la resolución 11004 del 29 de octubre de 2018. En ese artículo encontramos una serie de literales en los cuales se hace referencia a un grupo específico de reportantes a los cuales se les solicita una información específica. Un contribuyente puede reunir condiciones y características para clasificarse en diversos literales de este artículo primero y por tanto es posible que le toque presentar información exógena correspondiente a diversos grupos de reportantes clasificados de acuerdo con los literales mencionados. Encontramos, por ejemplo, que el literal A
hace referencia a aquellas entidades públicas o privadas que celebran convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales para apoyar y ejecutar sus programas o proyectos. A este tipo de reportantes se le exige presentar información mensual, dice la resolución, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al periodo objeto del reporte. La información que le solicitan es relacionada con todos los contratos vigentes y los pagos realizados con cargo a esos contratos y a los convenios suscritos con los organismos internacionales. Esta información deberá ser presentada en el formato 1159, versión 8. No hay novedad frente a lo que se solicitaba para el año grabable 2019. Sin embargo, como podemos ver en el archivo, en el resumen de tipo de información a reportar, se hace referencia a la resolución 70 del 28 de octubre de 2019, dado que a partir de 2020, si una entidad se clasifica dentro de este grupo de reportantes que tienen que presentar la información en forma mensual, se entiende que tendrán que presentar información mensual, pero correspondiente al año grabable 2020, razón por la cual la información que se presente tendrá que ligarse a las especificaciones técnicas de la resolución de exógena que rige el año grabable 2020, no a la 11004-2018, que es la que rige la exógena 2019 y que en su momento reguló la información mensual a presentar, pero correspondiente a los meses del año grabable 2019. Sin embargo, no hay novedad frente a la información solicitada para 2019 y la información solicitada para el año grabable 2018. Este grupo, este literal A, es el único grupo de reportantes a los que se les solicita información mensual. Encontramos también los reportantes correspondientes al literal B del artículo primero de esta resolución 11004 de 2018. En el literal B encontramos las entidades vigiladas por la superfinanciera e incluso las cooperativas y demás organismos cooperativos y los fondos de empleados que realizan actividades financieras. Encontramos también dentro de este literal B a la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores. Las entidades que se clasifiquen dentro de este literal B para efectos de presentación de la exógena 2019, la resolución establece que deben de presentar información anual, pero discriminada por periodos mensuales. En el caso de las entidades vigiladas por la superfinanciera, cooperativas y en general organismos cooperativos y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, se les seguirá exigiendo información sobre cuentas corrientes y o cuentas de ahorros. Establece la resolución que tendrá que informar datos acerca de los titulares, firmas autorizadas, movimientos, saldos de cuentas de ahorro y o saldos de movimientos de cuentas corrientes, de aquellas cuentas cuyos movimientos créditos sean superiores a 1 millón o de aquellas cuentas cuyos saldos sean iguales o superiores a 1 millón de pesos. Esta información a reportar referente a las cuentas corrientes y o cuentas de ahorros tendrá que ser presentada en el formato 1019 versión 9 y la obligación para estas entidades es reportar a la totalidad de los terceros, dado que en este formato no existe el tercero 222, 222, 222, cuantías menores. Otra información que se les solicita a estas entidades de manera anual, pero discriminada por periodos mensuales,
es información de CDTs y títulos. Dice la resolución que deberán reportar información acerca de personas a quienes durante el mes se les haya emitido, renovado, cancelado o tengan vigente a su favor uno o más CDTs y o cualquier otros títulos sin importar la cuantía. En el caso de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores, el DCVAL, esta sociedad tendrá que suministrar información de las personas que efectuaron depósitos de títulos, valores e instrumentos financieros a través de ella, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. La información de las cuentas corrientes y o cuentas de ahorro se tendrá que presentar en el formato 1019 versión 9. La información acerca de las personas y quienes durante el mes hayan emitido, renovado, etcétera, CDTs y títulos, se deberá reportar en el formato 1020 versión 7, y la información de las personas que efectuaron depósitos de títulos valores a través del DCVAL se tendrá que reportar en el formato 2273 versión 2. Como podemos ver, estos formatos son los mismos y las mismas versiones que se manejaron para el año gravable 2018. Encontramos también que estas entidades del literal B se les exige reportar una información con periodicidad anual, como es el caso de la información que deben de reportar bancos y demás entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia sobre los tarjetavientes y las adquisiciones, consumos, avances o gastos efectuados a través de el uso de tarjetas de crédito cuando el valor anual acumulado sea superior a 1 millón de pesos. Esa información relacionada con tarjetas de crédito se tendrá que reportar en el formato 1023 versión 6, formato que no cambió ni cambió su versión para 2019 con respecto a 2018. Asimismo, a los bancos, a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta de los bancos y a los fondos de empleados, se les va a exigir información de préstamos. Dice la resolución que tendrán que reportar información acerca de personas o entidades a las cuales se les haya efectuado préstamos cuyo valor anual acumulado sea superior a 1 millón de pesos. Esa información de los préstamos tendrá que ser reportada en el formato 1026 versión 6. Encontramos también dentro del grupo vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia a los fondos de inversión colectiva. Establece la norma que la información relativa al fondo de inversión colectiva tendrá que ser reportada por la respectiva entidad administradora del fondo bajo su propio NIT. ¿Qué información se les exige a los fondos de inversión colectiva? Dice la resolución que se les solicita información sobre partícipes o inversionistas, ahorradores, saldo inicial, valor de las inversiones, ahorros efectuados, rendimientos, utilidades causadas, rendimientos y utilidades pagadas, la retención en la fuente practicada, el saldo final, el número del título o contrato y el tipo de fondo. Esta información tendrá que ser reportada en el formato 1021, versión 7. Con respecto al 2018, a través de la resolución 8-2020, se realiza una aclaración acerca del reporte de pasivos por parte de las sociedades administradoras de estos fondos de inversión. Dice esta resolución que los pasivos asociados a estos fondos de inversión colectiva no deben de ser reportados dentro del formato 1009 de la respectiva sociedad administradora del fondo de inversión colectiva. Y encontramos dentro de este grupo de entidades vigiladas por la Superfinanciera a las sociedades fiduciarias, a quienes se les pide reportar información acerca de los patrimonios autónomos
y o encargos fiduciarios administrados por ellas. Ellas deben de presentar información en 3 formatos: formato 1013, 1058 y formato 1014. En el primero, es decir, en el 1013, tendrá que presentar información de los fideicomisos administrados, sean patrimonios autónomos o sean encargos fiduciarios. En el formato 1058, versión 9, tienen que presentar información relacionada con los ingresos recibidos con cargo al respectivo patrimonio y o encargo fiduciario. Y en el formato 1014, versión 2, deberán presentar información relacionada con utilidades pagadas o abonadas en cuenta, además de la información de los pagos o abonos en cuenta realizados con recursos del fideicomiso. En el caso del formato 1013, la resolución 8 realiza una aclaración similar a la que se hizo para los fondos de inversión colectiva, indicando que las sociedades fiduciarias no deben de reportar dentro de su formato 1009 los pasivos relacionados con este tipo de fideicomisos. Como podemos ver, los formatos y las versiones que se van a utilizar para el año grabable 2019 son los mismos formatos y las mismas versiones que se utilizaron para el año grabable 2018. Tenemos también dentro de este grupo de reportantes vigilados por la Superfinanciera a los fondos de pensiones obligatorias y en general a los fondos de pensiones, jubilación e invalidez. Les piden información de los movimientos, información de los aportes obligatorios que correspondan a entidades patrocinadoras y o empleadoras y los aportes obligatorios y voluntarios que correspondan al afiliado, siempre y cuando el aporte anual total sea superior a 4 millones de pesos. Esa información relacionada con aportes obligatorios tendrá que ser presentada en el formato 2277 versión 1, formato y versión que no cambiaron con respecto al 2018. Frente a los aportes voluntarios, estas entidades tendrán que presentar información de los movimientos y o transacciones de los aportes voluntarios que correspondan a las entidades patrocinadoras y o empleadoras y los aportes obligatorios y voluntarios que correspondan al afiliado, en este caso sin cuantía. Esa información tendrá que ser presentada en el formato 1022 versión 8 y la resolución 8 realiza la misma aclaración acerca del reporte de pasivos asociados a este tipo de fondos. En el caso de los fondos de cesantías, le solicitan información relacionada con los saldos y aportes de cada uno de los afiliados a título de cesantías, información que tendrá que ser reportada en el formato 2274 versión 1, el mismo formato y la misma versión que se utilizó en 2018. Establece la resolución 8 de 2020 que el reporte de pasivos asociados a estos fondos no deberá de ser reportado en el formato 1009 de las respectivas sociedades administradoras del respectivo fondo. Encontramos también en el artículo primero de la resolución 11004 a las entidades que conforman el literal C. El literal C hace referencia a las bolsas de valores. Dice la norma que quedan incluidos en este literal la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa Mercantil de Colombia y las demás bolsas de valores, por un lado, y por el otro también están incluidos dentro de este literal C los comisionistas de bolsa. La información que deben de reportar estas entidades es información anual, que en el caso de las bolsas de valores es información de cada uno de los comisionistas de bolsa, el valor acumulado de las adquisiciones y enajenaciones efectuadas durante 2019 por parte de estos comisionistas de bolsa, ya sean operaciones propias u operaciones a nombre de terceros. Esta información tendrá que ser reportada en el formato 1041 versión 6. Y con respecto a los comisionistas de bolsa, esos tendrán que informar transacciones efectuadas a nombre propio y la información de cada una de las personas o entidades que efectuaron a través de ellos enajenaciones o adquisiciones de acciones
y demás papeles transados en la bolsa cuyo valor de operación sea superior a 1.000.000 de pesos. Esta información tendrá que ser presentada en el formato 1042 versión 7, formatos que no recibieron modificaciones ni en su estructura ni en sus versiones frente a los utilizados en la exógena 2018. Y vienen 3 literales que a mi juicio son los que generan la mayor información exógena para la DIAN, que son los literales D, E y F, y están integrados por personas naturales y personas jurídicas, contribuyentes y no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Encontramos así el literal D. ¿Quiénes pertenecen al literal D? Dice la resolución que pertenecen a las personas naturales y sus asimiladas, que cumplan con 2 condiciones. La primera de ellas es que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. La otra condición es que en el 2019 estas personas naturales y asimiladas hayan obtenido ingresos brutos por rentas de capital y o rentas no laborales superiores a 100 millones de pesos. Para que las personas naturales puedan pertenecer a este literal, necesariamente tienen que cumplir con las 2 condiciones. Y dado que la resolución en la segunda condición está haciendo referencia a ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales, significa que para contabilizar esos 100 millones de pesos no se deben de tener en cuenta aquellas rentas que sean distintas de las mencionadas en la resolución. Es decir, en la sumatoria de ingresos brutos 2019 que se debe realizar para determinar la cuantía de los 100 millones de pesos, deben excluirse ingresos que haya obtenido el contribuyente por concepto de rentas de trabajo, pensiones e incluso dividendos, dado que la norma específicamente se refiere a renta de capital y o rentas no laborales. Establece la resolución en su parágrafo primero que para efectos de determinar los ingresos brutos deben de tenerse en cuenta todos los ingresos ordinarios, los ingresos extraordinarios y los ingresos correspondientes a ganancias ocasionales. Precisamente, la novedad en este literal frente a 2018 es que para 2019 se tendrán que evaluar los ingresos brutos 2017, es decir, la primera cuantía de los 500 millones de pesos tendrá que evaluarse en relación a los ingresos brutos que haya obtenido el contribuyente con respecto al 2017 y no con respecto a 2016, como establecía la resolución de la exógena 2018. La modificación es que dentro de la redacción de la norma a la que hace referencia la sumatoria de ingresos brutos, la expresión I es modificada por la expresión IO, es decir, los 100 millones se determinarán con base en rentas de capital y rentas no laborales, o con base en rentas de capital o rentas no laborales, o con la sumatoria de ambas. La información que deberá de ser presentada por las personas naturales y asimiladas que se clasifiquen en este literal D debe de corresponder a información referida a rentas de capital y a las rentas no laborales. Esa es una aclaración importante, dado que en años anteriores la información solicitada a las personas naturales hacía referencia a cualquier tipo de información con o sin relación de causalidad con la renta obtenida por el contribuyente. La información que deben de suministrar las personas naturales que se clasifiquen en este literal es información referente a todos los literales del artículo 631 y por tanto tendrán que presentar la totalidad de los formatos, es decir, los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas en el formato 1001, las retenciones en la fuente que le practicaron en el formato 1003, los ingresos recibidos en el año en el formato 1007
el IVA descontable y el IVA generado en los formatos 1005 y 1006 respectivamente, el saldo de los pasivos y de los deudores en los formatos 1009 y 1008 respectivamente, información acerca de las declaraciones tributarias como saldos de cuentas bancarias, inversiones, rentas exentas, costos y deducciones, ingresos excluidos y exentos de IVA grabados al 5%, se tendrá que presentar en los formatos 1012 y 1011, información de descuentos tributarios si los tuvo en el formato 1004 e información de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en el formato 2275. Aclarando, por supuesto, que es información referida a las rentas de capital y a las rentas no laborales. Establece también la resolución que en el caso de que las personas naturales y asimiladas que se clasifiquen en este literal hayan recibido ingresos para terceros, pero no en virtud de contratos de colaboración empresarial, es decir, ingresos para terceros distintos a aquellos que se reciben cuando la persona actúa como mandataria en un contrato de mandato, o cuando la persona actúa como consorciada, o cuando la persona actúa como socio gestor en un contrato de cuentas en participación y demás. En esos eventos, la información de ingresos para terceros tendrá que ser suministrada en el formato 1647 versión 2. En ese formato se tiene que suministrar información de cada una de las personas de quienes se recibieron ingresos para terceros y de cada una de las personas para quien se recibió el ingreso, indicando el valor total de la operación, los ingresos reintegrados al tercero y el valor de la retención en la fuente transferida al tercero. El literal E corresponde a personas jurídicas y asimiladas que cumplan con dos condiciones. La primera es que estén obligadas a presentar declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio por el año gravable 2019, que aunque la norma no lo dice, entendemos que la obligatoriedad es con respecto al año gravable 2019, dado que esta resolución rige la exógena del año gravable 2019. La otra condición es que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Mire que en este literal, a diferencia del literal anterior, una de las condiciones es que estas entidades estén obligadas a declarar renta o a presentar la declaración de ingresos y patrimonio para el año gravable 2019, lo cual significaría que si una persona jurídica o una asimilada al cierre 2019 pertenecía al régimen simple de tributación, esta entidad no podría pertenecer a este literal E, dado que no cumpliría con la primera de las dos condiciones, que es estar obligada a presentar renta para el año gravable 2019. La otra condición de ingresos brutos superiores a 100 millones se refiere a los ingresos brutos 2017. Y para establecer esos ingresos brutos, y al igual que en el literal anterior, se deben de incluir todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a ingresos recibidos por ganancias ocasionales. Precisamente la novedad en 2019 respecto a 2018 es que en la resolución 2018 se hacía referencia a los ingresos brutos de 2016 para determinar la cuantía de los 100 millones. Para este año gravable 2019, esos 100 millones se van a determinar con base en los ingresos brutos 2017. Por supuesto, si las entidades no se habían constituido en el año gravable 2017 y por tanto no es posible determinar ingresos para el año gravable 2017, entonces esas entidades no se podrían clasificar en este literal E. La obligatoriedad de reporte para estas entidades corresponde a la presentación de todos los literales del artículo 631, es decir, información de socios en el formato 1010, información de pagos o bonos en cuenta en el formato 1001, información de retenciones en la fuente que le practicaron en el formato 1003,
información de ingresos recibidos en el año en el formato 1007, información de IVA descontable e IVA generado y impuesto al consumo generado en los formatos 1005 y 1006 respectivamente, información de los pasivos y de los deudores en los formatos 1009 y 1008, información de las declaraciones tributarias referidas a cuentas bancarias, inversiones, rentas exentas, costos y deducciones, ingresos excluidos y o exentos de IVA o ingresos grabados con una tarifa de IVA del 5% en los formatos 1012 y 1011, información sobre descuentos tributarios en el formato 1004, información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en el formato 2275. Establece la resolución que en el evento de que estas entidades hayan recibido ingresos para terceros, pero no en virtud de contratos de colaboración empresarial, sino respecto de otro tipo de contratos, esos ingresos para terceros tendrán que ser reportados en el formato 1647, versión 2. Es decir, tendrán que suministrar la información de cada una de las personas de quienes se recibieron ingresos para terceros, de cada una de las personas para quien se recibió el ingreso. Se deberá indicar el valor total de la operación, los ingresos reintegrados al tercero y el valor de la retención en la fuente transferida al tercero. Como novedad adicional en este literal para el año gravable 2019, encontramos entidades del artículo 23 del Estatuto Tributario, que son entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, a quienes se les estableció la obligación de reportar información de las donaciones recibidas, pero que fueron debidamente certificadas a los donantes. Esa información por parte de estas entidades tendrá que ser reportada en el formato 2575, versión 1. Cabe aclarar que la obligatoriedad de reportar información de las donaciones recibidas y que fueron debidamente certificadas a los donantes, también se exige respecto de las entidades del artículo 22 del Estatuto Tributario, el cual hace referencia a entidades no contribuyentes, pero no declarantes, ni de renta, ni de ingresos y patrimonio. Encontramos también el literal F. El literal F es para aquellas personas naturales o jurídicas obligadas a practicar retenciones y autorretenciones durante el año gravable 2019. Establece la resolución que se deberá de evaluar si la persona natural o jurídica estuvo obligada a practicar retenciones y autorretenciones a título de renta, IVA y timbre para determinar si pertenece o no a este literal F. Se hace una aclaración respecto de las personas naturales, y es que este literal F se refiere a personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, y que además hayan estado obligadas a practicar retenciones durante 2019. Se aclara también que la obligatoriedad de practicar retenciones y autorretenciones surge con los elementos sustanciales del tributo, mas no con los elementos formales. ¿Qué significa eso? Que podemos tener, por ejemplo, entidades que durante 2019 ostentaban la responsabilidad de ser agentes de retención en el RUT, pero que no estuvieron obligadas a practicar retenciones durante 2019 porque todos sus pagos estuvieron por debajo de las bases para practicar las respectivas retenciones. En ese caso, a pesar de que la entidad contó con la responsabilidad de ser agente de retención durante 2019, no cumpliría con la condición para pertenecer a este literal, dado que no practicó o no estuvo obligado a practicar ninguna retención en la fuente.
Se aclara también que en el caso de las personas naturales y asimiladas que se clasifiquen dentro de este literal F, solo están obligadas a suministrar información respecto de las rentas de capital y las rentas no laborales. Asimismo, en el evento de que las personas clasificadas en este literal hayan recibido ingresos para terceros, pero no por la administración de contratos de colaboración empresarial como consorcios, uniones temporales, mandatos, administración delegada, cuentas en participación y demás, esos ingresos para terceros se deberán de reportar en el formato 1647, versión 2. De esta manera, aquellas personas naturales o jurídicas clasificadas dentro de este literal estarán obligadas a suministrar información respecto de los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente en el formato 1001 y deberán de informar en este formato la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente de que se haya practicado retención en la fuente o no. Es decir, que en el formato 1001 de estas entidades no se deberán reportar pagos en el tercero 222, 222, 222 cuantías menores. Asimismo, están obligadas a presentar información respecto de saldos de cuentas bancarias e inversiones en el formato 1012, información de rentas exentas, costos y deducciones, ingresos excluidos y o exentos de IVA e ingresos grabados a una tarifa del IVA del 5% en el formato 1011, descuentos tributarios en el formato 1004, información de ingresos no constitutivos de renta en el formato 2275 y por supuesto, como ya lo mencionamos, información de ingresos recibidos para terceros en el formato 1647, versión 2. La novedad que presenta este literal frente a la exógena 2018 es que en esta resolución 11004 se hace mención a la obligatoriedad de practicar retención durante el año gravable 2019, dado que la resolución del año anterior hacía referencia a la obligatoriedad de practicar retenciones y autorretenciones, pero durante el año gravable 2018. Tenemos también las personas o entidades que pertenecen al literal G. ¿Quiénes son ellas? Aquellas que celebraron contratos de colaboración. Y recuerde que los contratos de colaboración figuran en el artículo 18 del estatuto. Allí se hace referencia a consorcios, uniones temporales, contratos de cuentas en participación, contratos de mandato, pero la resolución incluye dentro de este literal de contratos de colaboración otro tipo de contratos como la administración delegada, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, el joint venture y los convenios de cooperación con entidades públicas. La información relativa a este tipo de contratos de colaboración tendrá que ser reportada en un juego de formatos específico, como es el caso de los formatos 5247, en el cual se deberá de reportar los pagos o abonos en cuenta y retenciones realizados en virtud del desarrollo de este contrato, los ingresos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos que se reportarán en el formato 5248, ingresos, por supuesto, referidos a los originados en este tipo de contratos de colaboración, el IVA descontable y el IVA generado correspondiente a este tipo de contratos de colaboración que se deberá de reportar en los formatos 5249 y 5250 respectivamente, y el saldo de los pasivos y de los deudores en relación a este tipo de contratos en los formatos 5252 y 5251. Importante aclarar que la información de ingresos para terceros recibidos en virtud del desarrollo de este tipo de contratos se debe de reportar en este tipo de formatos. Por ejemplo, los ingresos se debe de reportar en el formato 5248 y no en el formato 1647 que se solicitó a aquellas personas que se clasifiquen en los literales D, E y F. Voy a aclarar que la obligatoriedad de reportar es para los respectivos administradores de los contratos de colaboración. Esto es, para los consorcios, para las uniones temporales,
para los socios gestores de los contratos de cuentas en participación, para los mandatarios en los contratos de mandato. Frente al 2018, este literal no presentó novedades para la exógena 2019. Y tenemos también el literal H. En el literal H encontramos a los entes públicos del nivel nacional y territorial del artículo 22 del estatuto que no están obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. La información solicitada a este tipo de reportantes es información referida a los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas en el formato 1001, al saldo de los pasivos al cierre de 2019 en el formato 1009 y la información relativa al Código Único Institucional CUIN, asignado por la Contaduría General de la Nación en el formato 2279. En el literal I encontramos también a los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financian gastos con recursos del Tesoro Nacional. Estos deberán informar los pagos o abonos en cuenta y las retenciones practicadas en el formato 1056 versión 10, formato y versión que son las mismas que se manejaron para la exógena 2018. Tenemos también el literal J. En el caso del literal J, quedan comprendidos dentro de este los grupos económicos y o grupos empresariales. En el caso de los grupos económicos, establece la resolución que corresponde al conjunto de empresas y entidades que se encuentran en situación de subordinación o de control de conformidad con el artículo 260 del estatuto y que además estén obligados a consolidar la información financiera, esto es, a presentar estados financieros consolidados en virtud de las normas de información financiera para Grupo 1 y para Grupo 2. Y precisamente allí encontramos la novedad de este literal frente a la exógena 2018, dado que en el 2018 este literal se refería a aquellas entidades de Grupo 1 obligadas a consolidar información financiera. Para 2019, la obligación se extiende a entidades del Grupo 2, dado que la norma hace referencia no solo a la norma internacional 10, sino también a la sección 9, que es la sección que habla sobre estados financieros consolidados para entidades que se clasifiquen en el Grupo 2 de convergencia a las NIF. Adicional, otra novedad es que en 2019 se solicita nueva información para el caso de las subordinadas nacionales, como por ejemplo información sobre el vehículo de inversión, la forma y tipo de control y la participación en el capital y los resultados. Información que deben de presentar las entidades que se clasifiquen en este literal corresponde a estados financieros consolidados en el formato 1034, información de las compañías subordinadas nacionales en el formato 1035 y la información de las compañías subordinadas del exterior. Precisamente, una de las novedades frente a 2018 son las modificaciones a este formato 1035, como lo acabamos de mencionar. Nos dice la resolución que la expresión grupo empresarial debe entenderse cuando además del vínculo de subordinación existe entre las entidades unidad de propósito y dirección de conformidad con la ley 222 del año 95. Encontramos también dentro de los obligados a reportar información exógena las cámaras de comercio que constituyen el literal K. Deberán de presentar información de las sociedades creadas, así como la información de las sociedades liquidadas en los formatos 1038 y 1039 respectivamente. Tenemos el literal I, que está constituido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien se le exige información acerca de las cédulas de ciudadanía de las personas fallecidas durante el año 2019, información que tendrá que ser reportada en el formato 1028 versión 7, respecto de lo cual no hubo novedad para 2019. Y en el literal M encontramos a los notarios. En el caso de los notarios tendrán que reportar información
de acuerdo con este literal, relacionada con operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones. Esta información tiene que ver con los datos de cada una de las personas o entidades que efectuaron enajenación de bienes o derechos a título oneroso o gratuito durante el año 2019 en el formato 1032 versión 9. Para los notarios no hubo modificaciones con respecto a la información solicitada, el formato o su versión, mas sí hubo modificaciones respecto de los conceptos que deben de utilizar en el formato 1032, dado que para 2019 la resolución puntualiza los códigos y los conceptos que tendrán que ser reportados correspondientes, reitero, a operaciones realizadas a título oneroso o gratuito. Tenemos también el literal N. En el caso del literal N, encontramos aquí a las personas o entidades que elaboran facturas de venta de documentos equivalentes, es decir, los tipógrafos. Ellos tienen que reportar información de cada uno de sus clientes, es decir, deben de reportar información de los trabajos realizados en el año grabable de 2019 con respecto a las facturas de venta elaboradas o documentos equivalentes elaborados. Esta información tendrá que ser presentada en el formato 1037 versión 7. Y asimismo encontramos el literal O, el cual está conformado por las alcaldías, los distritos y las gobernaciones. A estas entidades se les exigirá información relacionada con el impuesto predial, el impuesto de vehículos y el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Asimismo, tendrán que reportar información respecto del Código Único Institucional asignado por la Contaduría General de la Nación. Frente al impuesto predial, aclara la resolución que esa información será exigible respecto del Distrito de Bogotá y respecto de los organismos encargados de las labores catastrales en el departamento de Antioquia y en los municipios de Cali y Medellín. La información del predial tendrá que ser reportada en el formato 1476, la de impuesto de vehículos en el formato 1480, la información de industria y comercio, avisos y tableros en el formato 1481 y la información del Código Único Institucional en el formato 2279. Asimismo, la resolución 8 de 2020 estableció para este tipo de entidades la obligatoriedad adicional de reportar información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital. Dice la resolución: liquidaciones oficiales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil, las resoluciones que imponen sanciones por el incumplimiento de obligaciones tributarias del orden territorial, así como aprobaciones de devoluciones y o compensaciones de industria y comercio. Tendrán que reportar tipo de novedad, tipo, número, fecha ejecutoria y valor de la resolución a cargo, tipo de persona, tipo de documento, NID, nombres y apellidos o razón social, dirección, departamento, municipio, email, actividad económica, ingresos brutos grabados con ICA, impuesto y sobretasa bomberil, año, periodo de industria y comercio, tipo y valor de la sanción, entre otros. Toda esta información se tendrá que presentar en el formato 2631. Y encontramos también el literal P. En el literal P se incluyen las autoridades catastrales, como es el caso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a quien se le exigirá reportar información catastral de localidades distintas a Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia, en el formato 1476 versión 10. Un nuevo literal y un nuevo grupo de reportantes para 2019 es este literal Q, que se refiere a los responsables del impuesto nacional al carbono. Estos tendrán que presentar información relacionada con la documentación que acompaña la solicitud de no causación del impuesto nacional al carbono por parte de aquellos sujetos pasivos a quienes el gobierno los haya certificado como carbono neutro. Esta información tendrá que ser reportada en un nuevo formato que es el formato 2574 versión 1. Y a continuación hablaremos de otros formatos que tendrán que ser presentados por cualquiera de las personas o entidades de los literales anteriores. Encontramos, por ejemplo,
el formato 2276, que hace referencia a información sobre rentas de trabajo. Establece así la resolución que cualquier entidad reportante de conformidad con los literales anteriores está obligada a presentar este formato 2276 en el evento que hayan realizado pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo durante el año gravable. Tendrán que reportar la identificación y ubicación del beneficiario, los pagos por rentas de trabajo y bonos electrónicos, las pensiones de jubilación, los aportes obligatorios por salud, los aportes obligatorios y voluntarios a pensiones. Asimismo, si alguna de las personas clasificadas en los literales anteriores realizaron pagos por cuenta de relaciones laborales correspondientes a mujeres víctimas de la violencia comprobada, tendrán que presentar información relacionada con la mujer víctima de la violencia, es decir, identificación, fecha de inicio y término de la relación laboral, tipo de medida, cargo, salario, prestaciones sociales pagadas, edad de la mujer, nivel educativo, y esa información tendrá que presentarse en el formato 2280 versión 1, frente al cual no hubo novedad para 2019. En el caso de sociedades colombianas que sean subsidiarias o filiales de sociedades nacionales o del exterior, los establecimientos permanentes de empresas del exterior, las sociedades fiduciarias respecto de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios administrados, los administradores de fondos de inversión colectiva y los mandatarios, según el artículo 631 en los literales N y O, tendrán que reportar información sobre beneficiarios efectivos. Recordemos que el beneficiario efectivo es aquella persona natural que tiene el control de estos vehículos de inversión, es decir, de sociedades, de establecimientos permanentes, de sociedades fiduciarias, de fondos y demás, o que es beneficiaria directa o indirecta de las actividades y operaciones de este tipo de vehículos de inversión. Dice la norma que esta información no debe de ser reportada por las sociedades nacionales, fondos y patrimonios autónomos cuyas acciones y participaciones se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué información se tendrá que presentar acerca de los beneficiarios efectivos? El tipo de informante, el tipo de documento, el número de identificación, los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, el país de nacionalidad, el país de residencia fiscal, la fecha final como beneficiario efectivo, todo esto en el formato 5253 versión 1. Para 2019 se aclara que esta información no deberá ser reportada por instituciones financieras obligadas a reportar información de conformidad con la resolución 119 de 2015, resolución que regula el intercambio de información que se requiere en el desarrollo de acuerdo multilateral de autoridades competentes, es decir, información que el gobierno nacional debe compartir con instituciones financieras de otros países. Y tenemos también aquí que aquellos residentes fiscales colombianos, naturales o jurídicos, que tengan el control sobre una entidad domiciliada en el exterior, que esté sujeta al régimen de las entidades controladas del exterior, tienen que suministrar información respecto de estas entidades controladas, suministrando información sobre identificación de la entidad, el nombre, el país, el vehículo de inversión, forma y tipo de control, participación en el capital y en los resultados, información que tendrá que ser reportada en el formato 1036 versión 8, información solicitada a entidades que tienen que presentar a su vez información relacionada con estados financieros consolidados. Tenemos también, en el caso de las personas en liquidación, establece la resolución que no estarán obligadas a presentar la exógena por la fracción 2019 aquellas personas naturales y sus asimiladas o personas jurídicas y asimiladas que hayan adelantado el trámite de cancelación del RUT ante la DIAN, por supuesto, antes del cierre 2019. La novedad que se presenta respecto de este punto es que el año anterior se establecía para este mismo tipo de entidades que tenían que haber cancelado su registro mercantil o
tenían que haber contado con el acta de liquidación y tenían que haber adelantado el trámite de cancelación de RUT a más tardar hasta el último día hábil del mes de junio de 2018. Ese requisito ya no es aplicable para 2019. Asimismo, en el caso de la cancelación del RUT de un contrato de colaboración empresarial, la resolución establece la obligatoriedad del reporte de las operaciones por la fracción de año 2019 para los administradores del respectivo contrato de colaboración empresarial, es decir, para los partícipes ocultos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados y demás, de acuerdo con lo especificado en la presente resolución. De esta manera, hemos concluido el resumen de las personas obligadas a presentar información exógena por el año gravable 2019. Cualquier información específica, detallada, respecto de cada uno de estos literales, la encontrará en los videos adjuntos a la presente explicación. A continuación hablaremos acerca de los plazos en los que se deberá de presentar la exógena 2019 durante el presente año gravable 2020, a propósito de los cambios introducidos por la DIAN en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19. Posteriormente desarrollaremos un caso de liquidación de sanciones en materia de información exógena y miraremos también cuáles son los requisitos y los procedimientos que tendrán que seguirse para tener derecho a la reducción de las sanciones liquidadas. La explicación la realizaremos sobre este archivo denominado como 4 régimen sancionatorio. En la hoja nombrada como plazos 2020 encontramos una descripción comparativa acerca de los plazos según la resolución 11004 versus los plazos establecidos por la última resolución de la DIAN promulgada el 25 de marzo de 2020, la resolución 27. Tenemos entonces como plazos para enviar la información que aquellos contribuyentes que deban de reportar la información mensualmente, establece la resolución que tendrán que hacerlo a más tardar el último día hábil del mes siguiente al periodo objeto del reporte. La resolución 27 del 25 de marzo de 2020 modificó el artículo 42 de la resolución 70 de 2019, que deberá de aplicarse para la exógena 2020. Y en ella estableció, a través de un parágrafo transitorio, que la información correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2020 tendrá que ser presentada a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Significa esto que aquella información que tendría que haberse presentado en los meses de marzo y abril, a más tardar el último día hábil de estos meses, se deberá presentar, como dice la resolución, reitero, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020. La resolución también nos habla sobre el plazo de la información que debe presentar la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual fue establecido como el primer día hábil del mes de marzo de 2020, plazo que no tuvo modificaciones y que seguramente la información exógena solicitada a esta entidad ya debe haberse presentado en esa fecha. Y tenemos también la información acerca de grupos económicos y empresariales, fecha que tampoco fue modificada y que se estableció en el último día hábil del mes de junio de 2020. Esto es, información acerca de los estados financieros consolidados e información acerca de las subsidiarias nacionales y del exterior. Posteriormente, el artículo 45 de la resolución 11004 de 2018 establecía que el plazo para presentar la información exógena por parte de grandes contribuyentes empezaba el 28 de abril de 2020 para NITs cuyo último dígito terminara en 0 e iba hasta el 12 de mayo para NITs cuyo último dígito terminara en 1. Estos plazos fueron modificados por la resolución 27 del 25 de marzo de 2020, extendiendo el plazo para los grandes contribuyentes en el rango de fechas que va entre el 15 de mayo al 29 de mayo de 2020, empezando por entidades cuyo último dígito del NIT finalizara en 0.
Posteriormente, para personas jurídicas y naturales, la resolución 11004 establecía los vencimientos a partir del 13 de mayo para últimos dígitos del NIT terminados entre 96 a 00 y los vencimientos iban hasta el 10 de junio para NITs cuyos últimos dígitos terminaran entre 01 a 05. Estos plazos se ampliaron al rango de fechas que va entre el 1 de junio al 1 de julio de 2020, empezando esta primera fecha del 1 de junio de 2020 con NITs cuyos últimos dígitos terminaran en 96 a 00. Nos sigue aclarando la resolución que la información se debe reportar dentro de los plazos señalados en el presente artículo, de acuerdo con la calidad de gran contribuyente, persona jurídica o persona natural que posea el reportante en el momento de informar. Nos señala también la resolución que la información correspondiente al impuesto de industria y comercio solicitada a alcaldías y municipios deberá de ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2020. Y posteriormente nos aclara la resolución que la información correspondiente a las resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital deberá de ser reportada a más tardar el 12 de junio de 2020. La resolución 11004 estableció también que la información presentada a la DIAN en cumplimiento de la presente resolución es responsabilidad de las personas o entidades informantes. Por tanto, dice esta resolución que las personas o entidades informantes tienen la responsabilidad de realizar las consultas a través del servicio para verificar que la información presentada no contiene errores de validación. Y adicional, es responsabilidad de estas entidades o personas reportantes realizar las actualizaciones o correcciones de inconsistencias de la información suministrada. Una aclaración importante en aquellos casos en los cuales algunos contribuyentes presentaron la información exógena de la entidad a través de la cuenta del representante legal de la entidad, quedando claro así que la responsabilidad directa frente a la DIAN por el incumplimiento de la presentación de la información exógena y o de la corrección de los formatos corresponde directamente a la entidad o a la persona reportante y no a terceros. Establece también esta resolución 27 modificaciones en los plazos de la resolución 9147 del 14 de agosto de 2006. Esta resolución es la que habla acerca de la presentación de información trimestral a la DIAN de índole cambiaria por parte de los intermediarios del mercado cambiario, los titulares de cuentas de compensación, los concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos. Para ellos, la información del primer trimestre comprendido entre enero a marzo deberá de ser presentada a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020. Asimismo, esta resolución 27 modificó los plazos de la resolución 9148 de 2006, resolución que hace referencia a la información trimestral de tipo cambiario por parte de personas jurídicas y naturales que cuenten o no con un establecimiento de comercio abierto al público, autorizadas por la DIAN para realizar de manera profesional la compra y venta de divisas por montos inferiores a $500. Esta información trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 tendrá que ser presentada a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020. Asimismo, esta resolución 27 modificó la fecha referente a la presentación de información trimestral por personas naturales o jurídicas autorizadas por la DIAN para realizar de manera profesional la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero
para operaciones por montos iguales o superiores a $500 de los Estados Unidos de América. Información que estas personas tendrán que presentar correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020. Hasta el momento y en la fecha en que se graba este video, es decir, en la primera semana de abril de 2020, los plazos solo han sido modificados por la resolución 27 del 25 de marzo de 2020. Recuerde también que el artículo 651 nos permite corregir la información exógena antes del vencimiento del plazo para ser presentada sin que haya lugar a la liquidación de la sanción por corrección correspondiente. Muchas gracias.